Shalom, Bebrujim Abayim Lekulam, hola y bienvenidos a todos. Bueno, como ven, tienen una cara conocida hoy en la charla. A Janet ya la hemos visto en otras dos charlas anteriores o dos charlas grupales. Una fue ayer con Blanca Navarro y la anterior es en la que llamé charla internacional, que fue la primera charla grupal del canal propiamente dicha, desde que formalizamos que cada último sábado del mes y vamos a hacer una charla con todos los que quisieran participar. En el caso de hoy nos une el tema, cuando hablamos cuando en la charla internacional que tuvimos, Janet tenía mucho para decir acerca de Costa Rica, de la comunidad judía ahí, del tema del antisemitismo, y entonces me pareció que valía la pena escucharla a ella en específico. También teníamos otro invitado hoy que todavía no llegó, así que si se llega a sumar después, haremos la presentación adecuada. Esperemos que esté bien porque intentamos comunicarnos con él. Es una persona que contactó Janet, conocida de ella, que tiene mucho para decir también. Y bueno, lamentablemente no sé, espero que esté bien, que no le haya pasado nada porque no nos podemos comunicar. Bueno, les cuento quién es Janet. Janet, porque en las charlas que tuvimos antes no la presentamos formalmente. Janet es educadora. Actualmente está pensionada, ¿sí? O sea, no trabaja como educadora como aquello en lo que se formó. Trabajó para el Ministerio de Educación durante 35 años en enseñanza general básica de primero y segundo ciclo. Participó en los comités institucionales de evaluación, apoyo en problemas de aprendizaje, escuela para padres y atención a niños en riesgo social. Colaboró con la redacción de la edición del libro manual para el estudiante de la asignatura de español de primero a sexto, eh, que se llamó Ejercicio de Escritura de Editorial Ejercicio de Escritura de Editorial Santillana. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto, Bueno, gracias. antes de hablar de lo que nos convocó, la verdad, sea dicha es que desde que empezó el canal muchas veces yo hice planes y la actualidad modifica los planes como se le da la gana. Generalmente no con buenas noticias, lamentablemente, y hoy no es una excepción. Eh, Hoy nos levantamos con la noticia de en Israel, aunque esto pasó hace unas horas antes, eh, de seis secuestrados encontrados muertos en Gaza, eh, que fueron rescatados y que fueron eh, asesinados poco antes de que fueran encontrados y pudieran ser devueltos a Israel. La noticia en sí la pueden ver en la pestaña de comunidades del canal. No voy a entrar en detalles, ahí están las fotos, los nombres y la información que hay sobre el tema. Lo que sí quería comentar es porque mientras estamos grabando esta charla hoy, 1 de septiembre, a las 19 horas de Israel, empezó una marcha, una manifestación en Tel Aviv. Esa manifestación está organizada por determinados políticos de izquierdas en Israel y a la que van a asistir, creo que no todos, sino algunos de los familiares de los secuestrados. ¿Por qué cuento esto? Estuve buscando entre la cantidad de gente que conozco que vive en Tel Aviv, quién quisiera cubrir el evento para hacerme de corresponsal para el canal. Me encontré ahí una persona que, de los que me contestaron muy pocos, no sé si no es que no vieron el mensaje a tiempo. Eh, Uno me contestó que sí iba a ir, pero no me contestó si podía ser de corresponsal, espero que me pueda mandar material. De las otras personas, de las otras pocas personas que me contestaron, uno tiene un medio de información y yo pensé que iba a ir para cubrir la noticia para ese medio. Por una cuestión ideológica no va a ir y no va a cubrir la nota. Porque no está de acuerdo quiénes están detrás de esta marcha y quiénes la están armando.
La otra persona que me contestó, que tampoco va a ir también por el mismo motivo, no es periodista, es una argentina israelí que vive en Tel Aviv. Y ella opinaba que ir, aunque fuera para cubrir la marcha de una manera periodística, era darle entidad. Yo respeto las opiniones de todos. Ustedes saben que yo nunca me manifiesto desde un punto de vista ideológico en el canal, porque suscriptos al canal hay gente de todas las ideologías y yo los respeto a todos porque todos siempre se mostraron además con mucho respeto y amor a Israel en este canal. Los pocos que no lo hicieron no están suscriptos tampoco y los mensajes de odio son eliminados automáticamente, ya saben. No tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con odio. Eh, yo no estoy de acuerdo con la marcha. Y no tiene que ver con si el que está atrás es de izquierda, de derecha, del centro, de diagonal o de donde fuere. No estoy de acuerdo porque no creo que sea el momento adecuado para manifestarse de esa manera. Ahora bien, eso quiere decir que no creo que haya, que los familiares tengan un motivo real para manifestarse, no. Entiendo el motivo de los familiares, no me gusta que sean usados políticamente. No me gusta que sean utilizados, algunos puede que no se den cuenta que están siendo utilizados y otros puede que no les importe porque a mí lo que me importa es que se escuche mi voz y tienen derecho a que su voz sea escuchada. Como, como opinóloga, ustedes ya saben que yo siempre digo que soy opinóloga y no periodista profesional, me interesaba cubrir el evento desde un punto de vista periodístico y, y explicando por qué no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso no sé si va a poder ser, no, no se los puedo prometer, pero quiero dejar acá expresado mi opinión al respecto, mi apoyo constante, firme y seguro hacia los familiares, que para mí es lo más importante de todo. Y mis condolencias, por supuesto, mi corazón está con las familias de estas seis personas que, que fueron que fueron asesinadas recientemente. Y fue doloroso enterarse y bueno, dicho esto, como podamos, vamos a empezar con el tema en sí. ¿Vos querés decir algo, Janet? En este momento, Cindy, siempre he pensado, desde que comencé este camino de apoyar de alguna forma a Israel, es orar, orar por todos los involucrados, porque eh, si usted que está allá no toma un partido, ¿con qué autoridad va a tomar un partido alguien que no está ahí? Entonces, si decimos que los queremos apoyar, que estamos siendo parte de un grupo que quiere que se conozca la realidad que pasa en Israel, sería muy responsable dar un partido, pero de mi parte eso sí, es un compromiso adquirido hace bastante tiempo, ya desde el 2020, y es orar, orar por todo este pueblo. Y como digo siempre, donde quiera que haya uno de ellos, sea Muchas tanto que esté ya en la gracias. tierra de Israel o en cualquier otro lugar del mundo, orar por ellos porque cada vez que uno se adentra en la historia, comprende qué es lo que puede hacer y un poquito lo que vamos a hacer ahora para que podamos dar a conocer eso, ¿verdad? Su realidad, no la realidad que otros han estado planteándonos durante mucho tiempo. Muchas gracias, Janet. Vamos a hablar de la comunidad judía en Costa Rica y del antisemitismo en Costa Rica. Que es lo que hablábamos en la charla internacional, donde mostró Janet que tenía mucha información y mucho que comentar. Este, ahora vos, antes de empezar con la grabación, me contabas que vos trabajás en el museo de la comunidad judía en Costa Rica, ¿es así? En el Museo No, no, Judío, o sos parte, no, o no, cómo no, es. no, 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 no. En esa parte sí no. No. En todo momento, yo he estado desde el punto de vista, como yo te comentaba a vos, la perspectiva de una no judía Mm. del pueblo judío en Costa Rica.
sino ¿Cómo trabajar te con ellos. metiste en ese tema? ¿Cómo te metiste en todo lo relacionado con la comunidad judía y el antisemitismo? Fue ¿Por en el qué te 2020. interesó? ¿Cómo fue qué te llamó para interesarte en eso? Sí, casualmente fue de lo que comentamos en la charla de ayer, fue en el 2020. En el 2000, a finales del 2019, sinceramente, yo me replanteo mi situación, espiritual, por ahí empezó, ¿verdad? Mi situación espiritual. Yo nunca me imaginé que me llevaba para ese camino, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo a indagar, cuando yo comienzo a indagar, la raíz de las religiones, la conformación del concepto de religión a nivel mundial, yo comienzo a ver que está un tanto relacionado, mm, digamos un tanto, bastante relacionado con una palabra que para mí en ese momento era desconocida, el antisemitismo. Era una palabra para ese momento, en ese momento para mí desconocida, ¿verdad? Y a medida que yo voy entrando, en la investigación que yo estaba haciendo, veo que en todo momento sale alguna nota referente a eso. En todo lo que yo voy leyendo, ¿verdad? Alguna nota sale referente a eso. ¿Dentro de Entonces, Costa Rica o en el mundo? no en el mundo, en el mundo, en el mundo, porque lo primero que yo leo, lo primero que yo leo es los concilios de Nicea, los concilios de Nicea. Para ese momento ya yo sabía que todas las religiones cristianas partían de la religión católica. O sea, cuando yo estoy en el catolicismo y yo me paso a la religión cristiana, yo pienso que la religión cristiana es aparte del catolicismo, Claro, no, pero empieza, ¿no? El catolicismo, después exactamente. después Sí, pero el luterismo, digamos, exacto. y a Entonces, raíz no, de eso se desprenden varias ramas que terminan siendo las evangélicas. Estoy más o menos en exactamente, lo no correcto. hay separación. No, la única separación, digamos, si podemos marcar una separación, es en cuanto a las imágenes, Mm. en cualquier religión evangélica, llámese evangélica, llámese cristiana, porque todos son el cristianismo, ¿verdad? Todo es el cristianismo. En este momento estamos hablando de que hay cerca de 82.000 denominaciones diferentes en todo el mundo Wow, de es un montón. cristianismo. Ahora, Es en las mucho. imágenes, pero además, ayer hablábamos, por ejemplo, Blanca hacía mención cuando decía que los Ujú. psicólogos vinieron a reemplazar un poco a los sacerdotes. En el Sí. caso de los sacerdotes existe eso de la confesión, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica. Tengo entendido que en los evangélicos eso no es así, No, eso no es ¿no? así. Eso es Digamos, por otra ejemplo, diferencia. esa es otra diferencia, pero es que, digamos, sí es diferencia, pero porque se cambia por otra cosa, digamos. Lo único completamente diferente de lo que se aparta por completo es con las imágenes, Bueno, porque no hay en ese momento, hay un quiebre en cuanto a la adoración de imágenes. Pero, por ejemplo, ok, está el sacerdote con su confesión y está el evangélico con su consejería, claro. Pero con la dentro de lo que es, pregunto, porque las cosas que, habiendo vivido en Argentina, que es un país católico, y conviviendo con católicos y evangélicos y testigos de Jehová y todo eso, uno es como que un poco conoce del tema. Entonces, por lo que yo fui escuchando, lo que es una consejería con con un pastor no es lo mismo, porque no hay juicio, ¿no? Me refiero, el pastor no es que juzga y dice, bueno, ahora te vas castigado a hacer tal cosa, como decíamos ayer, ¿no? No, no, ese tipo de cosa no. Esa situación es diferente, digamos, ahí sí es completamente diferente en cuanto al juicio, no, no está el juicio. Pero sí volvemos al mismo patrón, digamos. Hay una cabeza que es la que dirige y usted llega ahí en el momento que usted cruza la puerta, entonces usted es parte de eso y conforme a cómo se establece. Entonces, viene a ser un poco, en ese sentido, viene a ser igual. Y en toda la teología de lo que ya se conoce bien el nombre, que es la teología de reemplazo, ¿verdad?
todo Claro. lo que abarca la teología del reemplazo, se toma Contanos un idéntico poco qué es eso igual. para los que no tenemos mucha idea. ¿Qué viene a ser la teología del reemplazo? La teología del reemplazo es que, bueno, yo les decía ayer que yo le digo ahora el Eterno para precisamente evitar confrontaciones con otros, ¿verdad? Pero la teología del reemplazo me dice a mí, ok, aquí está el pueblo de Israel, ¿ok? El Eterno lo desecha porque el pueblo de Israel pecó y a partir de este momento toma a la Iglesia Católica. Y eso es Esa es con la lo que teología. vos no estás de acuerdo. Exactamente, ¿no? Y a partir de Porque ahí llegás a investigar acerca de los judíos. exacto, cuando entonces yo leo el Concilio de Nicea del 321 y luego el del 325, ahí lo que me gusta a mí de estos dos concilios y por lo cual yo los tomo como referente es que los escribe la misma Iglesia Católica. No es alguien en contra de la Iglesia Católica que lo escribe, sino ella misma es la que lo escribe, de hecho son sus concilios. Entonces, ella ahí establece En las el normas. caso del de Nicea es donde empieza, ¿no? No es que ya estaba Sí, formada la Iglesia Católica. no, ahí Cuando fue el empieza con concilio de Constantino. Nicea, no estaba formada Ajá, todavía. no, no estaba. En ese primero se forma, es cuando Constantino se convierte al cristianismo, pero entonces inmediatamente a él, ahí de las cosas que él establece, ¿verdad? Es, por ejemplo, que se va a dedicar ahora, a partir de ahora, se le va a dar libre a todas las personas el venerable día del sol, de una vez lo dice, el venerable día del sol, el domingo. Que a partir de eso todos los que tienen autoridad en la comunidad romana, ellos van a tener libre, ¿verdad? Es reemplazar el día de descanso. Ahí estamos comenzando, por eso se llama la teología del reemplazo, por eso es, Claro. porque lo primero que se reemplaza es eso, ahí está escrito, lo primero que se reemplaza es cambiar el día de reposo, que es el séptimo día, por el primer día de la semana. Luego Te ellos cuento que en dicen, Israel sigue siendo el domingo el primer día de la semana. Aunque, exactamente. como en el resto del mundo, esto está bueno como curiosidad, ¿no? Ya que Sí, trajiste el tema. Como en el resto del mundo funciona de otra manera, Israel en algunas cosas se adapta a eso para poder funcionar y, por ejemplo, los domingos no hay actividad bancaria, porque en el resto del mundo tampoco la hay. Entonces los bancos están cerrados el domingo. sí, entonces ahí comienza. Luego, la siguiente es que la razón, ellos apelan a la razón para ordenar las cosas como ellos las van a ordenar ahora. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que se tienen que alejar lo más que puedan de los judíos. Ahí fue donde yo inmediatamente, ¿verdad? Me quedé eh, paralizada, ¿verdad? Porque dice que se tienen que alejar todo lo que puedan de los judíos, porque ellos son los que mataron al Señor en ese momento, aunque después hay otra cosa diferente en el tiempo, con el tiempo, pero en ese momento, en ese concilio, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y que tienen que alejarse de todas las cosas. Entonces, que a ellos les parece que una fiesta tan importante como la fiesta de Pesa, ¿verdad? De la Pascua, no le dicen Pesa, como la fiesta de la Pascua, se debe celebrar igual para todos en un solo día y con una festividad, ¿verdad? Entonces ya le está Es por quitando, ok. eso que la Una Pascua fiesta, católica coincide con el Pesaj normalmente, no siempre, pero casi siempre. no siempre, O sea, este muy año, por seguido. cierto, no coincidió, sí, pero entonces, por ejemplo, algo donde se pide, en la fiesta se pide que haya 7 días de panes sin levadura, ellos lo convierten en una semana de fiesta, de festín, totalmente lo contrario, ¿verdad? Y luego dicen que no se pueden acoplar a un grupo que inclusive tiene tanto desorden que celebra dos Pascuas. Claro. Si yo no conozco, si yo no lo he ido, yo no entiendo el momento en que se le pregunta a Moisés los que no estaban posibles para celebrar la Pascua y hay el permiso para que la celebren en el segundo mes, en la misma fecha. No. Pero si yo desconozco eso, pero ¿cómo pasa? Entonces, ok, hay un Nuevo Testamento y inmediatamente el término Nuevo Testamento te corta el Antiguo Testamento.
Entonces ya claro. de inmediatamente, que vos decís nuevo, antiguo, ok, aquel quedó desechado. Pero no leen en absoluto el antiguo, o sea, lo que sería el Tanaj. To- Increíblemente lo leen, se lee, pero como una historia, claro. como para ver por qué fue que el pueblo fue rechazado. Porque yo me acuerdo, cuando era chica, Porque una de mis mejores amigas iba a escuela de monjas y ella me contaba que le enseñaban lo que es el Génesis y todo eso. sí, como historia Mm. de por qué fue reemplazado el pueblo de Israel, porque recuerde que los cristianos son la nueva Israel espiritual, son la nueva Claro. Israel espiritual, ¿verdad? Entonces es parte de lo que ellos hacen. En medio de eso, O ahí es así donde lo yo veo consideran. exactamente, exacto. Entonces, cuando ahí es donde empieza el choque espiritual para uno, porque entonces, ok, vamos a ver. Estamos partiendo de, de un Dios, ¿verdad? Que cambia, pero yo leo toda la parte de las Sagradas Escrituras que se llama incorrectamente Antiguo Testamento y en todo momento dice que no cambia, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza, o sea, nos llamamos evangélicos pero no tomamos en cuenta eso, pero sí tomamos lo bueno, sí tomamos las bendiciones. Claro. Si tomamos los salmos, pero no nos pertenecen. O sea, pero O sea, si tomás yo lo soy, que te conviene, lo que te sirve y lo que no, exacto, no, es una cosa, pero o yo sea, elijo que tomo, que creo, pero eso así con todos, eso es desde un punto de vista institucional, porque yo creo que hay seguramente muchos católicos que leen más allá de salmos y proverbios y, no, el ¿no? católico es el que más situación tiene, porque el católico no lee, católico no lee. Católico en Costa Rica por lo menos lo puedo confirmar, porque es parte de la situación que yo estoy viviendo Ah, personalmente. Ellos te dicen, usted no puede leer eso. Usted sabe muy bien que todos terminan locos, que los que comienzan a leer eso terminan locos, que eso está eso nunca permitido lo solo había para leer. escuchado. Ah, bueno, entonces Guau. usted sabe que sí, o sea, en este momento, en estos 4 años que yo me he dedicado a leerlo y a poner en práctica lo que yo puedo poner en práctica, ¿verdad? Sin entrar en ese irrespeto a lo que es el judaísmo, ¿verdad? A lo que es Israel, ¿verdad? Porque, como yo puedo decir, ¿por qué me da entrada a mí? O sea, ¿por qué yo creo que puedo entrar? Ok, porque hay muchos versículos que me dicen que los extranjeros pueden entrar, que los extranjeros pueden entrar. Entonces, Claro. yo puedo entrar como extranjera, yo no voy a entrar como pueblo judío, pero yo puedo Como entrar hizo como Ruth. extranjero. Exactamente, entonces yo puedo entrar como pueblo extranjero, pero ¿qué tengo que hacer yo primero? Estudiar, ¿Hoy? ¿Qué pasó? comprender lo que nunca he estudiado, lo que nunca había comprendido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que yo tengo que quitar de mi mente? Es algo que no me pertenece a mí, no es mío. Yo no lo Claro. puedo tomar como mío. Porque si entonces, en este momento, cuando yo hablo con cualquier persona de las que yo conocía, eh, pastores, yo les digo, ok, ¿dónde dice que usted lo puede tomar? ¿Qué puede usted tomar? ¿En dónde está la palabra, o sea, o la cita, o que me dice a mí que ya eso dejó de ser de ellos, que ya eso dejó de ser de ellos? Eso ¿Dónde? hablando con pastores evangélicos. Exactamente, ¿dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está? Entonces, inmediatamente lo que le dicen a usted es que usted se está judaizando. Ah, Inmediatamente le dicen, no, usted se está judaizando. Entonces, vienen y le sacan citas de el Nuevo Testamento para decirte que es que te estás judaizando. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Ok, usted se aparta. pero Usted se ellos, por aparta. ejemplo, se supone, ¿no? Aclaremos algunas cosas, porque ya que estamos, no era el tema del que íbamos a hablar, pero como está interesante, Sí, lo vamos a seguir un poco más. Este, como vos estás hablando de evangélicos que se supone que creen en Jesús. todos, Sí. todos. De Ahora, hecho, Jesús.
dijo, como hablamos ayer, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, eso Ujú. él no lo sacó de la nada, eso está en el Antiguo Testamento, precisamente en la Torá, en el libro de Deuteronomios. O sea, que ese Jesús en el que ellos creen se basa en la Torá para dar su mensaje, pero le creen igual y a él no lo llaman judaizante. ¿No es una Exacto. contradicción? No, porque recuerde que ellos crearon algo primero. Ellos crearon una cruz, un Cristo y un cristiano. Ellos crearon eso. Son tres términos que van ligados. De hecho, cuando yo hablé, porque usted no va a salir de los lugares sin despedirse, sin más lugares donde usted había compartido, y con las personas que yo compartí el último tiempo dentro de una religión, dentro de una iglesia cristiana, es gente íntegra, gente que se dedica a ayudar a los demás. Todos son íntegros, son personas íntegras, intachables en su moral, en su conducta, en todo, ¿verdad? Era un grupito sumamente pequeño, era un grupito, muchos 50 personas, ¿verdad? Y la mayoría adultos. Cuando yo hablo con ellos y les digo que yo decido renunciar al cristianismo, inmediatamente me dicen, ya usted no, o sea, ya usted no tiene opción, o sea, ya usted no tiene opción, ya O usted sea, ellos no está, son incapaces de separar lo que es fe de lo que es religión. no pueden, exacto, no, por ese No, no es aceptan que una persona pueda tener fe sin estar adentro sin de una religión. religión. Tiene que estar institucionalizada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso era lo que yo trataba de decir ayer cuando estaba hablando con Blanca. Mm. No es real. Yo lo he vivido estos 4 años. Es el tiempo más hermoso que yo he vivido. Es el tiempo más hermoso que yo he vivido. Porque es Ahora un te tiempo. pregunto, viste que ayer, eh, ay, perdón por olvidarme el nombre, soy un desastre con los nombres. Una de No, nuestras, Basti, Basti, Josefina, sí, Moni, gracias, Basti, Basti. Basti. Es que Sí. soy, perdón, Basti, no te enojes cuando veas este video, yo soy muy mala con los nombres en general. Menos mal que Janet tiene escrito ahí abajo. Este, cuando Basti comentó su situación personal desde de su fe, ella decía que como que no, no consideraba el consultar a profesionales, ¿no? Como que para ella la fe tenía que ayudarle a resolver, aunque ella sabía que en realidad sí tendría que hacerlo, ¿no? Comentó eso, pero que ella creía que su fe Exactamente. tenía que ayudarla con sus problemas emocionales. ¿Eso es así con todos los cristianos o es un caso particular de Basti? No, no, la mayoría piensa así. De hecho, a usted se lo reclaman. Por ejemplo, cuando usted dice, yo en eso no participo, yo no quiero formar parte de eso, ¿por qué no? Porque tengo otras ocupaciones que hacer. No, las ocupaciones después se resuelven. O sea, no hay ese respeto. ¿Qué fue lo que yo descubrí en estos 4 años de la religión? Ok, la religión es una institución humana que te dice cómo debes pensar de ese ser superior, Claro. que te dice cómo debes pensar de ese O ser sea, no superior. alienta que vos lo conozcas por tu cuenta. No, porque el conocimiento por su cuenta es con base a lo que ellos te están dando. O sea, sí existe la palabra, que hay que tener una relación personal con Él, que el Espíritu Santo, pero es con base en lo que ellos te están dando. Claro. En este momento, de todas las personas que yo conocía, con las que compartía, con las que tomaba café, con las que iba a pasear, con las que compartíamos cosas bellas y cosas malas, ¿cuántas crees que están conmigo en este momento? Claro. Ninguna. Funciona un poco como yo estuve viendo muchos casos en YouTube, no sé si los viste. Hay muchos videos de ex testigos de Jehová que cuentan cómo fueron tratados al salir
de su iglesia, ¿no? Que Ujú. fueron menospreciados no solo por sus amigos que tenían dentro de la iglesia, que les dieron la espalda, sino por la propia familia. Dejaron de existir Sí, para ellos. ¿Es un poco así exacto. lo que vos estás contando? ¿En todas las iglesias evangélicas es igual? Igual, Porque yo he vea. conocido en- evangélicos en Argentina y no me pareció que fueran tan así. bueno, yo estoy, te soy sincera, estamos, en el caso mío, estamos hablando de Costa Rica, porque cuando yo salgo, hay personas de ahí que amo de corazón, o sea, no estamos hablando de que, no, qué importa que se vaya, ¿verdad? Mm. Y cuando hay un momento en el que yo le pido que me regale 2 horas para contarle lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo. Y su respuesta es, el Espíritu Santo no me permite ir. Ah, no te lo puedo creer. Esa es su respuesta, esa es su respuesta. Wow. Entonces, te estoy contando que son personas de estar conmigo durante 30 años, Ahora, 35 años. qué es lo que no le permite ir? ¿El Espíritu Santo, sus convicciones o el pastor? Exacto. Entonces, en ese momento yo lo que digo es no. O sea, en el momento yo quiero compartir con ellos lo que yo estoy viviendo, porque es real, o sea, porque es real, porque conlleva una paz diferente, conlleva una amplitud para respetar a las personas, Ahora, yo te hago una por pregunta, encima desde de lo tu que punto, son. para ir encuadrando, porque todo esto surgió de la pregunta de cómo te acercaste a lo que Sí, es la comunidad judía en Costa Rica, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo, cómo es el tema? ¿Vos seguís creyendo, vos crees en Jesús, pero desde un punto de vista judío? ¿O cómo unís las dos cosas? ¿Las separás? ¿Te convertiste al judaísmo? ¿Cómo es tu situación para que la No, entendamos? no creo que yo me haya convertido al judaísmo, no creo, digamos, en O ese sea, no hiciste aspecto. una conversión. No, No es no que en ningún cambiaste una momento. religión por otra religión. No, porque volvería a lo mismo. O sea, Claro, siento que no. entiendo. En cuanto a la religión, no. O sea, en este momento yo, como he estudiado, como he visto, la religión no. La religión no. O sea, si yo lo que quiero es una espiritualidad, si de verdad lo que a mí me interesa es una espiritualidad que moldee mi vida. Entonces, ¿qué Entonces, haces? Estudiar la Biblia. sí, pero primero, de ahí fue que nació que yo, cuando Blanca lo comentó, yo también lo comenté. Entonces yo digo, ok, bueno, entonces, ¿qué aprendí? Esto no es un mensaje para mí, este es un mensaje para Israel, Mm. ¿ok? Entonces, hay un idioma en el que se le dio a Israel. Entonces yo comencé a estudiar el hebreo, en eso estoy, estudiando el hebreo para comprender. Por eso yo le decía que he descubierto eso, que los significados son diferentes, que los significados son diferentes a los significados que nosotros utilizamos por lo menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Y hay algo, por cuando, ejemplo, que por ahí le sirve a la gente que está interesada en estos temas. Es algo que además lo hemos visto mucho en las películas que bíblicas, ¿no? Que hablan de Jesús y qué sé yo, que se lo menciona como hijo de hombre. Pero quizá le sirva a la gente saber que hijo de hombre es una traducción de Ben Adam que significa persona. sí, ve, Yo siempre por dije, ejemplo, ¿por qué le dicen hijo de hombre? Hasta que no aprendí hebreo, y vi que es porque Ben Adam es persona, y sí, que es la eh, traducción en, literal de hijo de hombre. en el caso mío, yo te puedo decir que eh, si yo busco en el hebreo la palabra Yeshua, que está, de hecho, en ningún momento se traduce a Jesús. Si yo cojo la palabra Yeshua y la traduzco al español, dice Salvador, ¿verdad? Salvación. Ok, entonces, ¿quién es mi Salvador? No, te entiendo. ¿Quién es el que dice en todo momento que va a venir, que me viene a buscar, que es el que viene, que yo Entonces voy? vos lo que haces es contextualizar dentro del hebreo tu fe. Exactamente. Sí, Y a pero partir de desde ahí te acercás al judaísmo.
Al judaísmo me acerqué por el antisemitismo. Digamos, lo que yo he estudiado del judaísmo, que no es que yo me acerqué a irme a estar con ellos, a conocerlos, en ese sentido. Mi acercamiento es a estudiar y tener el conocimiento para poderle decir a una persona, eso es antisemitismo, Mm, ¿verdad? claro. Y entonces Y ahora viene mi pregunta, ¿no? Ya para centrarnos más en el tema. Este, ¿qué tan grande o pequeña es la comunidad judía en Costa Rica? 3.200 personas, Y la población total es de costarricenses, cerca de 6 millones. claro, es muy pequeña, el porcentaje es muy mínimo. Entonces, Ujú. no debe ser muy conocida la comunidad judía dentro de Costa Rica. Sí, porque hay una peculiaridad que ahora la vamos a hablar. Dímela. Siempre ha estado, siempre ha estado muy relacionada con la política. Eso nos como contaste un poco, ¿no? En Aquí te traigo la foto en y el todo video para que de... lo veas, sí. Ujú. Sí, aquí traigo la foto para que la veas. Sí, ¿Querés que siempre. entremos? Porque les cuento que Janet es una capa total. Y se armó todo un PowerPoint para compartir con nosotros y contarnos un poco más sobre el tema. Yo había preparado algunas preguntas, pero visto lo que Janet preparó, creo que las preguntas van a ir surgiendo de lo que ella nos vaya mostrando. ¿Querés que empecemos con el PowerPoint? Muy bien. Si gustas, Dale, podemos comenzar. dale, dale. Y así vamos hablando con eso y vamos, porque no quiero Sí, tampoco muy que la bien. gente piense que es un video religioso, no se trata de eso, de convencer a No, nadie de nada. al contrario, ¿verdad? Por Entonces, eso. yo iba y tocaba para darle compartir. Ujú. Ok, Ahí, yo quiero compartir esto. sí. Estuvimos Ahora mismo. ensayando antes para asegurarnos que salga todo bien. Ahí está, ¿verdad? Dale. Listo. Ok, bueno, Bueno, lo que ahí se vemos ve. ahora es el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica Ajá, y el Centro puedo. Israelita Sionista que yo estuve viendo justo cuando estaba investigando antes de empezar a hablar de tener la charla, vi que en un mapa que están muy cerca la una de la otra, las dos en San José, ¿no? En la capital. Dentro de este esquemita que vemos acá, ¿verdad? Que es Sí, el Centro Israelita Sionista, sí. dentro de esto está el museo. Ah, Acá porque dentro, en el mapa aparecían como dos cosas separadas. sí, no, pero acá dentro está, aquí mismo Ah. está el museo, dentro de ella Ahí está vos el lo museo. podés ubicar con la flechita, ¿dónde lo ves? Vamos a ¿Cuál ver, sería de esos que está ahí? yo creo que es por este lugar, Ah, por acá que está. mm. Sí, yo creo que ¿Qué, es qué acá hacen donde. en ese, qué se puede encontrar en el museo? A qué se dedica? Sí, esa parte fue como teníamos el invitado a la que Sí, yo no le, por eso te pero lo sí, pregunto a vos. porque sí, yo no, pero sí están, por ejemplo, están los mapas, los nombres, los mapas de los lugares de donde emigraron los judíos, están las fotos de las primeras construcciones que ellos hicieron, está, por ejemplo, una parte donde está la Torá, ¿verdad? Cómo se guarda, cómo se tiene, cómo se lee. Hay otra parte donde está todo el rollo abierto, ¿verdad? Completamente abierto. Está también sus costumbres, sus tradiciones, sus festividades, ¿verdad? Ahí está. Vi que también Está en la página de ellos vi que tienen también una sección dedicada a la Shoah. exactamente. Esa se llama el Parque Vida Nueva, algo, no recuerdo bien el Lindo nombre, mejor no nombre. lo digo mal, pero ellos sí inauguraron un parque especial dentro de eso, dedicado a eso, dedicado precisamente. Y tienen la lista, los nombres de los que murieron, también están ahí la lista, está ahí la lista de todos los nombres. Sí, yo tenía todas las fotos y todo, pero eso sí no lo puse para No, dejarles espacio. está bien para acotar en lo... Y el Centro Israelita Sionista dentro, además de tener el museo, ¿a qué otras cosas, qué otras cosas hace? ¿Por qué Ahí existe, está, digamos?
Ahí está el colegio, ahí está todo, ahí está absolutamente todo, por eso se llama el centro israelita, ahí está absolutamente todo, ¿verdad? Todo lo que ellos tienen para compartir entre ellos, ¿verdad? La sinagoga, hay comedor, hay parques, está todo, ¿verdad? De hecho, ahora existe un tour para irlo a conocer. Bueno, si Hay un algún tour. día se me da el lujo de ir a Costa Rica, me vas a llevar para que conozcas. De hecho, ya hablamos de eso, de que lo vamos a hacer así, ¿verdad? Sí, Hablamos tengo de que ir a que, sacar de que fotos. muchas fotos, bastantes fotos. Ok, creo que me pasé Sí. para un lugar que no me tenía que pasar, espero A la lograrme siguiente pasar. está la de abajo. Espérate porque espero no tener que pedir ayuda. Ok, aquí No, es está. la imagen que tenés abajo, le haces clic y ya está. Ya, ok, ahí Sí, está. Ok, aquí tenemos. Entonces tenemos a Costa Rica sí. y los tres lugares principalmente donde ellos eh, se asentaron, que fue Escazú, San José y Cartago. Entonces tenemos varias inmigraciones, ¿verdad? De ellos. O sea, San Tenemos José es la la capital. San José la capital, ¿Escazú exactamente. qué es? Cartago, cuando ellos llegan, Cartago era la capital. Ajá. Cuando ellos la primera vez, en 1500, que es el primer grupo, en 1502, que es el primer grupo que llega, llegan a Cartago, que es la capital. En ¿Y ese momento, Escazú? Cartago. Escazú es de San José. Ah, es Escazú es de parte San José. de la capital de San José. Exactamente, es parte de la capital de San José. Ok, entonces tenemos este primer grupo acá, que son donde está la banderita de Polonia, Sí. fueron de los que llegaron, ¿verdad? Eso fue el primer grupo que llegó. El grupo que llegó de España, el grupo que llegó de Panamá. Ahora te hago una eh, pregunta, porque, por ejemplo, los grupos que vos me mostrás ahora tienen la bandera más grande en el que dice Polonia, hay otras banderitas chiquitas que son ajá, Rusia, sí, Ucrania, porque, Austria y Hungría. Son grupos más pequeños de cada uno de esos países. porque esos grupos llegaron en 1948. Y llegaron todos juntos. Exacto. Los primeros que llegaron fueron los de España, ¿verdad? Los de España y Polonia, que esos llegaron desde 1500. Estamos hablando de 1506. O sea, los que Y de, llegaron del primer grupo, el de Polonia, Austria, Hungría, Rusia y Ucrania, llegaron por causa de la Shoah, exactamente, de la Segunda exactamente, Guerra. exacto. En cambio, estos llegan en 1502 cuando se está Ah. dando en España lo de los criptojudíos. Claro, es cuando se hace, claro, sí, 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 la expulsión de los judíos. Exactamente, sí. Entonces aquí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Entonces, la Mm, primera inmigración de judíos a Costa Rica entre los años 1561 y 1565, provenientes de 75. navíos donde venían criptojudíos o judíos que practicaban el judaísmo, a pesar de haberse convertido de manera forzosa al cristianismo, ¿verdad? O sea, Vénganse para. yo no sé si será cierto. Se dice, por ejemplo, que Colón mismo o algunos de los marineros de Colón eran judíos que estaban escapando de España. De hecho, sí, siempre se O ha sea, dicho pero en eso. eso fue bastante anterior, fue en 1492. Eso de ese grupo no llegaron a Costa Rica. No, porque la colonización, digamos, que fue como se llamó en ese momento, empieza en 1492, pero el grupo que llega a Costa Rica por primera vez llega en 1506 Ah, de mira los vos. con Colón, digamos, y ya Sí, posterior a eso, estamos hablando de 1561 cuando ya llegan ellos, cuando ya se habían asentado acá. claro, ya bastante más después. Sí, mucho, pero vea que luego vuelven hasta en 1948. Claro, En 1930, perdón, 1931, 32, más o menos ahí es que luego comienzan a llegar de nuevo, ¿verdad? desde Pero hay un España. espacio, sí, y hay un espacio, de hecho, en el que usted busca información y no la encuentra. Yo La, tengo una pregunta antes de que siga, Janet. Porque vos me estás hablando de 1930. Algunas cosas, yo con las fechas soy tan desastrosa como con los nombres. Fechas y nombres es mi debilidad de mal. Este, pero vos decís que en 1931 y 32 llegaron de España también.
Sí, y No, también ¿tiene ya algo que ver con la guerra civil? ¿Cuándo fue la guerra civil en España? No recuerdo las fechas. no, eso sí no la tengo en este momento en Ah, mi vos memoria. seguís hablando que yo reviso. Sí, entonces, el segundo grupo, ¿verdad? Llega durante el siglo XIX, proveniente de Curazao, Jamaica, Panamá y el Caribe, llegando principalmente al Valle Central. Ya estos llegan a lo que es el Valle Central, ¿verdad? La tercera oleada, eh, más grande, ¿verdad? Inmigrantes judíos a nuestro país, principalmente judíos askenazís, que llegaron entre los años 1927 y 1939. Eran personas de escasos recursos que venían principalmente de Polonia Ah, en mira, busca. justo, a vos estabas diciendo 1939, dice que la guerra civil española fue en 1936 y 1939. Así que lo que vos contaste antes no era por la guerra civil que llegaron. No, no, porque los de España principalmente llegaron en el 1571. Claro, Los que llegan en 1927 al 39 son los de Polonia, que es la mayor claro, cantidad. Pero no se puede dejar de ver ese grupito de las banderitas pequeñitas, que era la de Hungría, la de Austria, esas, porque ese fue una cuarta oleada que se dio entre 1941 y 1945, durante el claro. periodo de la Shoah, ¿verdad? Y la posguerra, provenientes principalmente de Polonia, Ucrania, Rusia, Austria, Rumanía y Hungría. Eran jóvenes entre 25 y 30 años, ese grupo que llegó Claro. en ese momento acá, O sea que llegaron a trabajar. a trabajar, en todo momento a trabajar, llegaron ellos. La, Pero la quinta me da mucha curiosidad. sí, es increíble, pero es Sí. real. Se dio en 1900, en los años 90, en 1990, y son personas pensionadas de Israel que deciden venirse para acá. Eso es muy loco, me sorprende mucho porque además, si hay una cosa que ocurre en Israel que me parece maravilloso es la importancia y el valor que se le da a la gente de la tercera edad. Como, es como que está todo muy preparado para ellos. Entonces, ¿Hay alguna realmente es sorprendente. Dame un minuto porque no entiendo por qué si todo estaba bien conectado. ¿Hay alguna razón que la computadora me está diciendo que no tiene batería? Ajá, Ent- dale, Entonces dale, sí me yo te preocupa espero. porque me voy a pagar. No, de última o te volvés a aprender, no te preocupes. Voy a ver si es que Si no está te disponible. contacta, te conectás con el celular y no hay problema, pero capaz que no Sí, está pero bien enchufada. eso es lo que creo, que no estaba bien enchufado, pero vale que de casualidad Fi- baje mi Sí. vista Fíjate en la conexión entre el cable y la computadora y la laptop. y se considere la posibilidad de conectar la computadora. Claro, fíjate entre el cable y la laptop si está ahí, por ahí tenés que mover un poquito o apretar. Porque Sí, porque esa sí me preocupa grandemente porque no veo aquí, lo tengo demasiado lejos de donde estoy, Claro, pero sí lo voy a intentar. Qué vergüenza. no te Pero ya preocupes. entiendo ¿sabes qué estoy entendiendo en este momento? Ah, ya encontraste la cuestión. Lo que siente Marcelo Ah, en no este te momento. preocupes, Janet, está todo bien. En este momento estoy entendiendo perfectamente bien lo que No te entiende hagas Marcelo drama. cuando, Cosas cuando que se le, pasan. cuando sí, vale que lo mire, porque yo no lo, ya, ¿Ahora está bien? sí, de hecho, se me perdió lo otro, pero bueno, ahí No veremos a te ver. preocupes. ¿Se puso a cargar? Sí, ya se puso a cargar, ya está cargando. Bueno, listo. Pero le Entonces, llegué en el momento exacto, qué bueno. increíble y Podemos disponible. pasar a la cuarta imagen, que está, Sí, bueno, entonces aquí tenemos la tercera, esa es la que la estuvimos cuarta. viendo hasta recién. Ok, entonces, ahora vamos a ver la conformación de la actualidad judía en Costa Rica. Entonces, el título de conformación de la actualidad judía en Costa Rica es para veniendo desde que llegaron hasta lo que están actualmente, ¿verdad? Que fue Claro, la primera imagen que vimos. Entonces, vamos a ver primero lo religioso. Entonces, en lo religioso, en 1929 se fundó la primera sinagoga, ¿verdad? sí, La mayoría de judíos costarricenses son ortodoxos. La comunidad ultraortodoxa, también hay otra, Chabad sí. Lubavitch, ¿verdad? Existe una comunidad judía reformista, la Congregación Benei Israel de Costa Rica,
Y otra es la comunidad judía conservadora del movimiento Masorti Beit Shalom. Masortí quiere decir conservador, Masortí Beit Ah, bueno, Shalom. estamos Eh, hablando de comunidades diferentes. claro, ¿y cómo conviven entre ellos? Porque siendo tan poquitos, y Exactamente. hay tanta división, ¿no? Sí, es increíble porque entonces es cierto lo que había escuchado, que donde hay un judío hay dos sinagogas. O sea, conoces el chiste, ¿no? De la Eso me hizo isla. demasiado gracia. Sí, me hizo muy gracia porque digo, sí, porque si un día está bravo Por, va una y por las dudas que haya alguno que no lo conozca, que esté viendo el video, contamos un poquito el chiste. Un judío llega a una isla desierta porque, bueno, se le hundió el barco y llegó a una isla desierta. Y entonces ahí se pone a hacer cosas para poder sobrevivir el tiempo que esté ahí hasta que a alguien se le ocurra ir a rescatarlo. Cuando al fin, después de unos años, llega un barco y lo ven se acercan a la isla para rescatarlo, les hace un tour por la isla el judío para mostrarles lo que él había logrado hacer dentro de la isla. Y entonces le muestra su cabaña, el lugar donde el almacén de alimentos y qué sé yo, y de golpe le dice, y esta es una sinagoga. Y después caminan un poco más y le dice, y esta es otra sinagoga. Y el capitán le dice, pero si usted es uno solo, ¿por qué dos sinagogas? Porque a esa no voy. entonces, aquí está la prueba, Sí. ¿verdad? Muy, muy bonita, ¿verdad? Entonces, esa es la Ese parte chiste me acuerdo siempre porque me causa mucha gracia, está muy bueno. a mí también me gustó mucho cuando lo... Entonces, vamos a ver ahora la parte de la De humorista educación. me muero de hambre, Janet, ¿eh? No sé contar Ah, sí, chistes. yo también porque me sucede algo. Me da risa. Si yo recuerdo un chiste es porque me gustó. Sí. Entonces, no puedo contarlo porque me da risa. Claro, Me da, bueno, a mí me pasa también. Pero además, me vuelve... para relatar chistes no soy bueno. Pero bueno, Sí. espero que haya Entonces, quedado bastante bien y se haya entendido. sí, vamos a ver ahora la parte de la educación, ¿verdad? Dale. Saqué esta foto, estas dos fotos que puse es porque, bueno, hay tres. Esta es porque me llamó la atención que el primer uniforme que utilizaron es el mismo que se utiliza aún en la escuela pública de Costa Rica. Ah, mira vos. Sí, por eso me llamó la atención. O sea, los Utilizaron el... chicos de Costa Rica a la escuela pública no van con delantal o como se hace actualmente en algunos lugares, vestidos como quieran. No, no. Ellos van con blusita blanca y en agüita pantalón azul. Acá en Ahora Israel van con más una remera con el logo de la escuela, nada más. Es el único ahora la uniforme. de abajo es como se visten ahora, tal cual usted lo está diciendo. Ajá. ¿Ve? Bastante diversidad. O sea que Pero ellos, vea, ellos avanzaron, en cuanto avanzaron, para mí pues un avance, por ahí para otros no. Pero fueron cambiando su manera de vestirse para ir a la escuela, pero no pasó lo mismo con el resto de la sociedad costarricense. la parte privada sí. Todos los colegios privados tienen su propio uniforme, diferente. Y en la En la parte escuela, pública, en la parte pública, por ejemplo, ya se cambió el de kinder, el de lo que es preescolar, ¿verdad? Niños que no han entrado a la educación formal. Bueno, es que es claro, sí, sí. educación formal, estoy hablando mal. Entonces, los que están en preescolar, que van de 3 a 6 Así. años, ellos sí tenían un ¿De 3 a uniforme cuánto? a 6 años. No a En- 5, no empiezan a los 6 el primer grado. No, aquí lo empiezan más o menos a los 7, el primer grado. Ah, mira, estamos Entonces, aprendiendo un montón de Costa Rica. Entonces, Mm. ellos sí lo cambiaron totalmente, radicalmente. Ahora usan un short con una t-shirt. Ah. Total. Una Radical. t-shirt es una remera. Sí, exacto. Antes usaban una gabacha. Esto es para los españoles, esto es una remera para nosotros, para los españoles es una camiseta. Exacto. Y para Y en nosotros, Costa Rica le dicen t-shirt, sí, exactamente. Pero es una camiseta. Digámoslo en como en español, es inglés. una camiseta. Y entonces, mira qué linda la historia. Vea lo que hicieron. Dime, dale. El Instituto Hein Weizmann, ¿verdad? Es un centro educativo privado de Costa Rica.
Fue fundado en 1960 y nombrado en honor al primer presidente de Israel. Wow, claro, Weizmann. De hecho, Sí, claro, en eh, Argentina también está la escuela Weizmann. tiene uno de los mejores rendimientos académicos del país y sus estudiantes han destacado con frecuencia como primeros promedios en el nivel nacional e internacional. Mm, qué ¿Verdad? bárbaro. O sea que Sí, a pesar de ser poquitos, lograron destacarse los estudiantes sí, judíos de Costa mm, Rica. sí. Ahorita veremos cuánto. Dale. Dice, está orientado principalmente a satisfacer las necesidades educativas de la comunidad judía costarricense desde preescolar hasta preparatoria, con el fin de, eh, el Instituto de Apoyo para la Sinagoga Centro Israelita de Costa Rica. El objetivo permanente del instituto es brindar excelencia académica, formar una identidad judía clara y activa y promover el crecimiento personal y social de los alumnos para una mejor calidad de vida presente y futuro. Inculca en sus alumnos un apego al Estado de Israel y su pueblo, así como un sentido de responsabilidad por su bienestar. Ese es los objetivos, ¿verdad? Ya. La razón de ser. Ujú. Ahí De está, hecho, ¿verdad? creo, Entonces, si la memoria no me falla, la escuela de mis hijos acá en Israel también era Weizmann. Sí, era el Weizmann. entonces sí, qué lindo. Entonces, eso es un poquito de su historia educativa a nivel escolar escolar y colegio, ¿verdad? Lo que se llamaría acá secundaria, que se llama Claro. secundaria, porque que es el tercer ciclo y cuarto ciclo, ese diversificado de la educación. Porque las universidades comúnmente las hacen en las nacionales de Costa Rica, en ahora las privadas de Costa Rica, o en Israel o en Estados Unidos. Es lo Ahora, más común. estaba viendo que acá en lo que vos pusiste dice, inculca a sus alumnos un apego al Estado de Israel y su pueblo, así como un sentido de responsabilidad por su bienestar. Eso me lleva a una pregunta que yo tenía preparada. Las dejé de lado las preguntas, porque viendo todo lo que tenemos, pero me acuerdo de una de las preguntas que tenía preparada, era cómo afectó o cómo reaccionó la comunidad judía costarricense a lo que sucede en Israel. Por lo que vos me decís, hay un apego. Sí, bastante. Hay un periódico, hay muchas publicaciones, hay bastantes publicaciones en cuanto al apego. De ahí fue que yo contacté a la segunda persona, que esperemos que llegue a la entrevista contigo, ¿verdad? Y si Que no, fue espero poder charlar precisamente, con él en algún otro momento. sí, porque un todo artículo que se escribió prácticamente el día siguiente Ah, de todo esto. Y las noticias, y permanentemente. Tienen en el centro israelí sionista, tienen el cartel con todos los secuestrados. mm. Ellos lo tienen, ahí el cartel. ¿Hay algún tipo de medio de comunicación aparte del escrito, tipo radio o televisión de ellos, Eh, como que puedan informar y comunicar al resto de la comunidad, no solo a la judía? es menos común eso, es menos común. Más que todo, se apoyan en el de México, en el judío de México, ¿verdad? En Pero el, entre ellos sí, digamos, por ejemplo, la comunicación entre ellos sí, para ellos sí, digamos, pero como para el exterior me, es me poco lo que sorprende un poco lo que decís de los medios de comunicación de México, que son medios de comunicación judíos, entiendo. hay uno muy grande que Mundo tiene judío, exactamente, que tiene televisión, que tiene radio, que tiene todo, que tiene absolutamente todo. claro. Y, Ese es, y, y eso llega a todo Costa Rica, no solo a los. exactamente. ¿Y cómo es Sí, eso? Porque eso me sorprende también. ¿Por qué llega un medio judío a toda la sociedad costarricense desde no, México? no, a Ah, toda la sociedad, no, no, sino que, digamos, en el caso mío yo lo conozco porque investigo, ¿verdad? claro, entiendo. Porque, pero no, como que esté en televisión, en radio, no, 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 eso sí no, 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 Pero no, y sino por en internet. ejemplo, en la televisión española, hay los sábados, creo que es una hora dedicada a la comunidad
judía. Sí, exacto. O sea, sí Eso no es. es así ¿cómo te explico yo? No es a nivel nacional. No es, digamos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Aquí está televisora, Canal 7, Canal 6, este Canal 11, el 13 que es nacional en cuanto a que aporta mucho lo que hace el gobierno, ¿verdad? El Estado, el gobierno en sí, pero en esos medios no aparecen noticias de la comunidad judía, no. ¿Y de Usted Israel toda, están, están informados de lo que pasa acá? ¿Hay algún tipo de reacción de no, postura? sí, pero lamentablemente no, Cindy, siempre es enfocado en la situación de Gaza. O sea, cuando hay noticias es porque han enfocado con algo de Gaza. Y entonces la comunidad costarricense tiene una postura que anti-israelí, No, llevada por la causa de las noticias. no, recuerda que lo habíamos hablado un poco, Sí, pero como lo que hablamos en otro video y ahora nos estamos enfocando en el tema, quería que lo exactamente, entonces, rescatarlo. es, es noticia internacional. Eso es una noticia internacional. No hay postura, Claro, o muy sea, poca la de. gente no se interesa. No, no, así como el grueso, el grande, el pueblo, Mm. el pueblo. En lo político, digamos, por ejemplo, en las universidades, en la universidad, hay un periódico, descubrí ahora cuando estuve haciendo esto, por ejemplo, yo le había comentado el periódico Cere Hoy Costa Rica, ¿verdad? Cere Hoy. Se llama Cere Hoy, que es Costa Rica Hoy. Ese periódico descubrí que es de una persona judía. Ah, mira De- vos. sí, es de una persona Y judía. eso llega a los Entonces, estudiantes. ese sí llega al país, pero llega por internet, no llega no tiene un canal, no tiene tampoco una radio. ¿Y el uso de Es, Internet está extendido en Costa Rica o todavía es muy limitado? ¿Cómo es ahí? sí, eso sí, eso sí, eso sí, bastante. De hecho, hay una aplicación que se llama Periódicos Costarricenses, y el que la quiere la baja y los puede leer O todos. sea que la gente tiene la posibilidad de acceder a la información si quiere. Exactamente, sí, exacto, eso sí, porque el Internet sí está muy, muy a nivel nacional, muchísimo Y a la nivel nacional. postura política de Costa Rica respecto a lo que está pasando acá a nivel gubernamental, digamos. ¿Cuál es En, la postura del gobierno? en este momento, lo íbamos a ver más adelante, Ah, ¿verdad? bueno, Pero no me adelanto. Si querés seguimos y lo vemos después, sí, dale. ahorita lo vemos para Ay, que que yo vea soy muy que curiosa, soy preguntona. sí, que eso es lo bonito, eso es lo bonito de la charla, ¿verdad? Sí. Este, si hay una postura, digamos, si hay una postura en cuanto a pero en cuanto a la parte de la guerra, en cuanto a la parte de la guerra, hay una postura donde está igual que los demás, ok, que no haya tanta muerte en Gaza, por decirlo así, li- livianamente, ¿verdad? Mm. Pero sí, sí hay una Bueno, postura. sigamos y después lo vemos, así no te descalabro lo que tenías preparado. Luego, acá tenemos la política, ¿ve? Acá La política. llegamos. Acá llegamos a la política. Ok, entonces, de la política tenemos que hubo un presidente judío en Costa Rica de 1944 a 1948. Qué época Teodoro para Ochoa. ser presidente judío, ¿eh? Sí, Qué es loco. increíble, es Sí, increíble. Está en medio de el antisemitismo más, quizás más fuerte que se vivió. en el mundo. Es impactante cómo él llega. Y entonces él logra dejar bases para que este, cambie un poco, pero es en 1948, con el gobierno de 1948, que comienza a mejorar, pero real. La mejora real se dio en 1960. Antes de eso no, antes de eso Claro. no se dio. Sí, vean. Por ejemplo, los logros que él tuvo para Costa Rica, don Teodoro. Ingresó como miembro fundador en las Naciones Unidas.
se promulgó el primer código electoral, la ley de ordenamiento fiscal, se creó el Instituto Geográfico Nacional para mapear Costa Rica, ¿verdad? Lo que en este momento, todo lo que es mapeo, ¿verdad? Se normalizaron las relaciones entre Costa Rica y los países europeos antes ocupados, ¿verdad? Por Alemania, que se habían visto interrumpidos, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial. Pues él logra esa parte, ¿verdad? Luego, las relaciones entre judíos y costarricenses mejoraron definitivamente durante la administración, que levantó las restricciones económicas impuestas en tiempos de Cortés. Siempre se pensó este, que era otro presidente, que era Cortés, Mm. el que había hecho cosas más fuertes, O sea, pero Cortés todavía fue uno de otro los presidente. presidentes, Sí, fue un presidente es anterior, ¿en qué época estuvo? No, él estuvo antes, él estuvo en el 37, él estuvo para esas épocas, ¿verdad? Pero veámoslo para que vea lo que pasa. Luego, vea lo que pasa Dale. actualmente en Costa Rica desde 1960, que comienza a pasar. Los judíos se han integrado a la sociedad costarricense. Hemos tenido cuatro vicepresidentes de origen judío nací, Wow. eh, así como varios diputados y ministros y una primera dama, ¿verdad? Y y un defensor de los derechos humanos, porque aquí se nombra un defensor de los derechos humanos, eh, y era sefardí, Libert Neider Cortés Granados, Justo te iba a era sefardí. preguntar qué pasaba con los sefaradís, porque veo todos apellidos askenazí. Sí. No, pero ahí está él, ¿verdad? Y ahora tenemos en este momento como diputado y presidente de un nuevo partido. Hay un nuevo partido en Costa Rica que ya participó en las elecciones de ahora del año 22. Él se llama, él es Eliezer Feinstein, él es, ¿verdad? Y él logra algo que es difícil en Costa Rica. Él logra entrar a la Asamblea con 6 diputados, siendo la primera vez que se presenta, de los Wow, 56 que conforman la Asamblea Legislativa. Él en qué este momento bien. está como diputado y el jefe de la fracción y jefe del partido de él se llama Partido Liberal Progresista. Entonces, él es el que escribe el artículo sobre el antisemitismo, sobre la situación que se está dando en Israel el 7 de octubre. Él es el que escribe el artículo. Ahora lo vemos cuando llegamos a la parte del Dale. antisemitismo. Entonces, actualmente hay mucha injerencia de los judíos en la parte política de Costa Rica. ¿Y cómo Todo son tratados? ¿Cómo son recibidos? O sea, por la población, ¿cuál es la reacción de igual, la población a ellos? igual, o sea, no, ellos no, eh, es que es increíble, pero quizás ni siquiera logran muchas veces determinar que son judíos. Claro. Exacto, Claro, nada si no más es. tienen un apellido muy claro, ¿no? Sí, Eh, exactamente, pero igual, digamos, ¿qué te digo o- yo? De todo lo que yo trabajé en educación, estando relacionada con bastante parte del pueblo, sin muchas cosas. Usted no escuchaba esos comentarios, porque era o el Partido de Liberación Nacional, ok, como yo apoyo el Partido de Liberación Nacional, estoy de acuerdo con los que él tiene, no me fijo claro. quiénes son. Ok, entonces está el Mm. Partido Unidad Social Cristiana, bueno, yo apoyo al Partido Unidad Social Cristiana con los que él tiene. Esa es la idea principal. Entonces, no hay esa diferenciación, no la hay. De hecho, vea que en este momento él está y inclusive él es muy acogido, porque como él se llama Eli, Eliezer, Sí. él en este momento, después del el periodo de campaña que fue 2021 y parte del 2022, porque las elecciones aquí son el primer domingo de febrero, entonces él se quedó como helicóptero. Ah, mira. Sí, y de hecho,
hasta usó un helicóptero en la campaña y todo. O sea, Aprovechó la la gente, situación. Es que es más no, fácil de pronunciar. sí, exacto. Entonces, se relacionó con eso, se relacionó con eso, de una forma muy increíble se relacionó. Creativo. Entonces, es impactante cómo no hay esa separación. O sea, el pueblo como pueblo no lo hace. Increíblemente y dolorosamente, el, el antisemitismo en Costa Rica ha estado en el ambiente político, directamente en lo político, directamente en lo político. Que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, primero vamos a ver las relaciones. No, aquí está, la primera, economía. Tenemos algo sumamente reciente. Se firmó el 29 de marzo del 2023. Aquí está. Costa Sí. Rica e Israel se comprometieron. Esta noticia la extraje de ese periódico del Cereoy. Costa Rica e Israel se comprometieron el 29 de marzo del 2023 a negociar un tratado de libre comercio en el marco de la reunión que sostuvo Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, y Nir Barkat, Marca. ministro de Economía e Industria israelí. ¿Ve? Que ahora, esto, fíjate, fue el 29 de marzo, es decir, fue previo al Ujú, ataque que tuvimos. Entonces, eso puede ujú. haber cambiado en algo No, ya ahora, en julio de este año, empezó el primer laboratorio. Es un laboratorio. Está, no, ya olvidé el nombre. Ya se creó estás el como primer yo. laboratorio. Ya le estoy diciendo segunda. Entonces, ya se creó el primer laboratorio para investigar la forma de, en los cultivos, de quitar los virus, de quitar Ah, los virus a los cultivos. Ya está instalado el primer laboratorio de Israel aquí, se inauguró en julio de este mira año. qué bien. O No, sea que hay no, hay una colaboración como constante, ¿no? Como de ida. a partir de 1960 comenzó. A Qué partir de bien. 1960 comenzó esa colaboración, ¿verdad? Entonces, aquí está. ¿Cómo empezó que fue la primera que puse aquí? Se dedicó principalmente al comercio de puerta en puerta y a pagos, convirtiéndose así en sinónimo de, aquí en Costa Rica, se les dice polacos. Usted dice, ay, ahí viene el polaco, ya pasó el polaco, yo se lo Como compré al polaco. sinónimo de judío. En ese momento, como ellos venían de Polonia, se les Claro. relacionó con los polacos. Claro, Pero En Argentina pasa que nos decían rusos. entonces ellos eran los que iban, así comenzaron ellos, a vender puerta a puerta. Pero en judíos ellos utilizan otra palabra, clapper, Claro, clac, 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 por el sonido que dicen que hace al tocar la la- puerta de la persona, sí. claro, porque eran Pero desde ese vendedores. momento que ellos inician, pero desde ese momento que ellos inician, comienza el antisemitismo. Desde ese momento que ellos comienzan a intentar levantarse económicamente, comienza el antisemitismo. Ahorita lo veremos. Entonces aquí, ahora, ¿cuáles son las relaciones entre Costa Rica e Israel? Okay. Era lo que 29 de veníamos noviembre de preguntando. sí, 29 de noviembre de 1947, Costa Rica votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la creación del Estado de Israel y reconoció al nuevo Estado hebreo desde su fundación el 14 de mayo de 1948. Muchas En gracias, Costa 1900 Rica. sí, en 1949 se establecieron las relaciones consulares entre Israel y Costa Rica y en 1954 las relaciones diplomáticas, prácticamente seguido de la conformación del Estado de Israel. La primera visita oficial de Costa Rica a Israel la realiza el entonces canciller Daniel Oduber Quirós en 1963. En esa oportunidad se reunió con el primer ministro David Ben Gurión. Se firmó el acuerdo Oduber-Chain, incluyendo la apertura de sedes diplomáticas de ambos países. Mira, ahí es La donde primera embajada de eso Israel, facilita justamente el intercambio del que estábamos hablando. sí, la primera embajada israelí en Costa Rica inició operaciones el 7 de diciembre de 1966.
su primer embajador fue Walter Abel. Ahí En, está. Embajada de Israel en Costa Rica, sí. Exactamente, ya está. Entonces, ahí eso es la parte bonita, ¿verdad? Todo lo que se ha dado, todo lo que se está dando ahora, inmediatamente que Y este lo que gobierno empezó. facilitó todo esto que estábamos hablando de laboratorio y de... Mm, Y hay muchos, digamos, hay muchas, durante todos estos años, es que yo no saqué muchas noticias, ¿verdad? Porque cada día más veía más pestañas, digo yo, no, por lo menos una reseñita, porque sí. sí hay, por ejemplo, de ayudas para, sobre todo para los cultivos, mucha ayuda para los cultivos. Uy, no puedo El olvidar, sistema de regado llegó, el sistema de regado israelí llegó a Costa Rica, el sí, de gota a gota. y de hecho mi esposo lo utiliza en sus sembrados, de Ah, hecho que sí. 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 Algo muy hermoso dentro de la comunidad judía hay un grupo de damas judías, damas israelíes. Ellas están, pero vieras que no logré encontrar la conformación de ellas, no la logré encontrar, pero sí ayudan, permanentemente ayudan al país. Todos los años algo aportan. Qué bien. El año pasado, perdón, este año van a ser 4 entregas de lo que encontré en los periódicos, ¿verdad? Van a ser 4 entregas de equipo especial para los albergues de adultos mayores. Guay, qué bien. Sí, eso es increíble. Y ayudaron con los primeros uniformes y pares de zapatos para niños en Costa Rica cuando iniciaron, cuando empezaron a trabajar. Mira qué bien. Tiene mucho tiempo esa fundación, es bastante, pero sí de verdad no encontré mucho, ¿verdad? Ok, aquí viene la parte dolorosa. Empezamos con la parte más dolorosa, Sí. porque vamos a hablar desde lo que De- está registrado desde 1933 a 1936, de 1939 a 1941. Vea cómo empiezan los ataques a las leyes de inmigración sí. Te pido en el disculpas gobierno. por los bostezos, no es, me está resultando muy interesante, no es por eso, es porque falta de sueño nomás. Me imaginé, digo Sí, yo, sí, sí. mientras no me tapaste No, bueno, no, no no, vamos a, no. no vamos a decir porque le queremos y no, ¿verdad? Sí, No, 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 no. no es para vacilar. Entonces, el gobierno de León Cortés, lamentablemente en ese gobierno, ¿verdad? Ataca al gobierno de Ricardo Jiménez por no controlar ni cobrar los 1.000 colones por persona por inmigración. Y don Ricardo hace su defensa pública, Para explicarme ¿verdad? eso antes, ¿qué son los colones? ¿Es un impuesto? Eh, Resulta que le ponían un impuesto a todo inmigrante que entraba. Ajá. Le Y, ponían Entonces, el primer reclamo que hace León Cortés cuando llega a la presidencia, ¿verdad? Es que don Ricardo, el presidente anterior, no había hecho el cobro de eso, no ujú. lo había hecho. Después, cuando ellos comienzan a trabajar, les ponen impuestos también, les ponen otros impuestos. Pero Ahora, mira, Cortés, ¿quién era? Fue el, el el, anterior al que vos me mostraste que había. el- sí, no, Cortés estamos hablando que estuvo del tiempo de 1933 a 1936. Sí. Luego de 1939 a 1941. ¿Y quién 41, fue sí. Ricardo Jiménez? Ricardo Jiménez fue el presidente que ayudaba, el que más ayudó en esa época a los judíos. Ah, El que más entiendo. ayudó. Entonces por eso él no cobró el impuesto y el otro Exactamente. presidente lo reclamó. Ahora me voy Él, entendiendo un poco más. sí, Listo. él llega a hacer él llega al momento en que hace hasta una disculpa pública, hace Una defensa. un público, una defensa pública, sí. El documento donde yo lo tomé, yo lo redacté, yo lo leí el documento, yo leí el documento y de lo que yo me acordé lo redacté, porque el documento dice que no se puede tomar copias. Entonces yo dije, si yo no puedo tomar copias, si yo no puedo tomar citas textuales tal cual está, pues lo voy a leer y de lo que yo recuerde voy a aportar porque Con tus no propias puedo. palabras.
Perfecto. Exacto, no puede infringir esa ley, ¿verdad? Guarde, ¿verdad? Entonces, pero vea cómo llega la situación, ¿sí? Vea cómo llega. León Cortés Castro, este presidente, trae a Max Extinger, alemán, delegado del presidente Cortés. Anotaba en documento del judío por no ser de raza aria. Ay. Mm. Está registrado en todos los periódicos de esa época. Está registrado Sí, en los como si el resto periódicos. de Latinoamérica fuera ario, ¿no? ¿Qué? O sea, me vas a decir que el resto de los costarricenses eran de originario. El propio Pero mira, Cortés, con ese pero mira, apellido. mira a mí. O sea, por eso, Cindy, cuando yo leía esto, yo decía, padre, fue en lo político, fue en el ambiente, Terrible, siempre fue en el ambiente político, siempre, siempre fue terrible. en el ambiente político. Luego, el movimiento antipolaco que se dio con los que llamaron en la época los buhoneros, los Eso llamaron los que está bueno porque vos previa nos diste la previa de explicar quiénes eran esos polacos. Cuando estamos hablando de los polacos, estamos hablando de los judíos, que era el nombre que les porque, daban a los vendedores. porque como venían de Polonia, les decían polacos. Y Ajá, luego aquí en Costa Rica quedó hasta el día de hoy, existen los polacos, claro. existen. Y sobre todo van como ellos iban a los pueblos lejanos a ofrecer cosas que no hay allá, ropas, electrodomésticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siguen existiendo. Y con la misma, está en el museo, eso está en el museo, ya me Ah, acordé. mira, interesante. Está la primera tarjetita de crédito que hubo en Costa Rica, Ah, mira, no te la puedo creer. que fue una tarjetita Interesante. donde ellos, sí, donde ellos anotaban lo que le había comprado a la persona, cuánto le iba a dar por semana, y ahí iba el desglose de cuándo le pagaba y lo que le pagaba. Ay, Fue qué la va. primera tarjeta de crédito de Costa Rica. Sí, porque era así, era crédito. Luego, vea lo que les pedía. El movimiento entonces se creó un conflicto para cobrar por realizar la venta de 75 en aquel momento era cualquier cantidad de dinero, 75 50 40 colones. Era mucho dinero, Claro, ¿verdad? En este momento un dólar está aquí en 512 colones, un dólar. claro, wow. Para aquel momento era mucho dinero, que era la tarifa de municipalidades como la de Cartago, pero en San José, Heredia y Alajuela, en Alajuela se cobró entre 15 y 400 colones. Un montón. Por lo que vos me decís es muchísimo. Demasiado dinero. Estamos hablando de 1933 y en este momento, en esta actualidad, un dólar para hacer la equiparación, ¿verdad? Que es lo más común, la mejor referencia que tenemos, está, un dólar está en 520 colones, O sea, más de lo que 530, recaudaron en aquel momento. imagínense. En 1944, Teodoro Picado lo utiliza en su campaña Mm. y se le vuelve en contra, ¿verdad? Se le vuelve en contra porque el resto de los alemanes no se identifica con el pensamiento de Max Ettinger. Claro. Cuando está en la campaña para ser presidente, en 1944, Teodoro utiliza todo eso que estaba haciendo O, Max Ettinger, que o venía sea, de él Alemania. toma la idea del impuesto. No, no. Cuando él está en la campaña política ¿Ay, qué pasó? para ganar adeptos o votos, él utiliza. No, lo mío está bien. No, no sé, de golpe como que se cortó, sí, pero seguí, seguí, que ahora está bien. Entonces, cuando Teodoro Picado, que fue el presidente judío que hubo, digamos que en 1943, cuando él está haciendo su campaña, utiliza como estrategia de campaña hablar de lo que estaba haciendo Max Effinger, el alemán, el que era el delegado del presidente Cortés, pero se le vuelve en contra a él, O tuvo que sea, el quitarlo. pensamiento de la raza aria utilizó. Exacto, porque los alemanes, el resto de alemanes dicen, no señor, a nosotros no nos identifique con él, Ah, nosotros no tenemos el mismo pensamiento.
Eso me gusta que quedara registrado, Sí, porque claro. una persona en particular, no eran, no lo podemos generalizar, ¿verdad? Entonces, eso quedó así registrado. Luego, de 1948, 49, 51, 52, lo mismo, todos ataques políticos, todos ataques Hacia la políticos comunidad judía, a la comunidad judía, pero no con, aceptado por la sociedad, por lo que vos decís. no, la política, Ahora, pero por, ¿cómo los políticos, si no era aceptado por la sociedad ese discurso, cómo llegaban a sus puestos? O sea, ¿alguien los votaba? sí, claro que sí, porque parte de lo que ellos hacían era esto, porque voy a tratar de explicar eso. Sí, Ok, está la política. Ok, la política es para el pueblo costarricense. Ok, los arreglos que van a hacer, qué le ofrecen al pueblo, qué le van a dar. Por ejemplo, digamos, entre esos tiempos está el de Rafael Ángel Calderón Guardia, que abrió la universidad, que creó el Código de Trabajo, que trajo los derechos de los trabajadores, todo ese tipo de cosas. Pero aunado a esto, es el ambiente político el que viene, son los políticos los que vienen a estar en contra y poniéndoles trabas a los judíos que están trabajando. Son claro. ellos. O sea, estamos hablando que desde el periodo de 1933. O sea, ellos asumían, prometiendo en su campaña cosas que incluso hicieron, como las que vos contaste recién, de los derechos de los trabajadores, la universidad, etcétera, pero no hablaban en sus campañas de todas sus intenciones, entiendo, porque si la sociedad No, costarricense no estaba de acuerdo con la parte antisemita de esos políticos, eso no lo verbalizarían en la no, campaña. exactamente. Exacto. Entonces, pero ¿dónde surge esto? En los periódicos. Entonces, eso queda registrado en los periódicos. Claro, Eso queda registrado por las cosas que ellos hacen ya dentro de la política. Ok, entonces, vamos a cobrar un impuesto. Entonces, a ustedes el impuesto es diferente. claro, ¿Ve? En entiendo. ese momento es que se comienza a dar, ok, entonces vamos a cobrar un impuesto, el impuesto es diferente. Pero siempre lo hicieron de un modo bastante grotesco. Digamos, por ejemplo, que venían solamente con lo que ya escuché hablar a otra persona, que venían únicamente porque ellos se iban a apoderar de todo el mundo. ¿Ok? Claro, Y que utilizaban la economía y porque ellos le quitaban el puesto, el trabajo y, o sea, todo lo económico, ¿verdad? Que ellos se apoderaban de todo lo económico. De hecho, dentro de las historias, hay una leyenda aquí, hay una leyenda en Costa Rica de las brujas de Escazú, ¿verdad? Era una leyenda. ah, Simple y sencillamente se contaba como una leyenda. Vengo y comienzo a estudiar esto y resulta que esa leyenda era para ofender a los judíos, porque el viernes en la noche encendían la luz y comenzaban a hacer sus bailes de Shabbat y sus cantos. claro, las velas de Shabbat. Exactamente. Y eso Entonces, para ellos es de la brujería. eso era brujería. De hecho, dice en lo que leí que se acusó a dos y que fueron absueltas. Claro, menos mal. Ahora, mirá en qué De, año, ¿no? Porque no estamos hablando del medioevo. no, estamos hablando de que la persona que Claro, pero escribió, generalmente todas esas ideas de la leyenda de las brujas y qué sé yo, era algo más exacta- propio medieval. exacto, estamos hablando que el que escribió el libro nació en 1980, 1890, 1890. Mirá vos, qué antiguo. Es, sí, increíble, Sí, increíble. Por eso le digo, eh, antiguo no, me refiero a él en su pensamiento. exacto, por eso le digo, Cindy, cuando uno comienza a entrar en esto, uno se asusta, o sea, cómo se Claro, ha ¿qué te utilizado, parece? cómo Ahora, se ha utilizado. siempre el antisemitismo siempre estuvo eh, históricamente muy ligado a las leyendas. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Y Mm. bueno,
eh, hubo un episodio, ¿verdad?, en el que quemaron una sinagoga en San José. Guay. ¿Y eso cuándo Pero ahí, fue, Janet? eh, para la época de 1948. Ah, Pero dos judíos fueron y visitaron a José Figueres Ferrer, que era el que estaba haciendo una campaña en contra del gobierno, que fue la última guerra que hubo en Costa Rica en 1948. Y a sí, partir de ese momento queda como presidente y él se compromete a que eso no se va a dar más en 1948. claro. Ahí, Pero la ahí empezó a cambiar la cosa. no cambia hasta en 1960. Ah, vos me habías dicho antes, es verdad. Sí, cambia hasta en 1920. Entonces, él se compromete a que en la comunidad judía no se van a tolerar ataques antisemitas. Él se compromete a eso, pero es hasta en 1960, ¿verdad? En que ya definitivamente, ¿verdad? Que entra los gobiernos de liberación nacional, más que todo, fueron los que controlaron completamente eso. Desde ese momento hasta ahorita no se ha vuelto a ver episodios, salvo el que hubo en el 2017, que fue en la Asamblea Legislativa, que un miembro del partido, un miembro de un partido de izquierda que hay acá, sacó una cruz esvástica Guay. y le hicieron pedir una disculpa pública y lo hizo en el 2017. Pero a partir de eso no ha existido. Después de Y siguió en su 1900, cargo después. sí, claro. Bastó con la disculpa y ya está. Lo que pasa en su corazón no importa. Ah, En su entonces, corazón y en su cerebro. O sea, el tipo está cuando intoxicado de odio y ahí sigue trabajando para los costarricenses. Genial. cuando nosotros vemos, eso sí, a partir del 1960, hay un cambio total, que yo creo que lo que hace, que es lo que provoca que en el 1990 pensionados de Israel vengan a habitar aquí, vengan a Ah, vivir aquí. gracias a Porque ese cambio del que vos comentás. a partir de 1960 no hay un solo registro más de antisemitismo así tan abiertamente y de parte de la política. Seguro que sí los han habido, Sí, pero seguramente. de parte política y tan abiertamente, no. Y a partir de ese momento, como este señor lo menciona en su artículo al final, es que yo no lo pasé por lo mismo, él lo menciona, que Ricardo Jiménez, ese presidente, eh, dice, fue algo profético, que ellos iban a tener la oportunidad, él lo menciona, este que te estoy mencionando, que fue donde saqué la información de los impuestos que les ponían, es un estudio que se hizo en la Universidad de Heredia. Él menciona que él dice que que el judío en Costa Rica, por la nobleza del costarricense, va a poder vivir en paz. Amén. Y a partir de Sigue mil siendo novecientos así. a partir de 1970 eso sucede. Sí, ve al punto que ahora sí, todo el mundo sabe lo de Eli. Hay mucha gente que apoya a Eli. Él está haciendo un muy buen trabajo dentro de la Te Asamblea pregunto Legislativa. por lo que estoy viendo en la pantalla, ¿no? Que Sí, se continúa exactamente. así, porque en la pantalla ya me mostrás otro cambio, otro giro de situación. En esto de acá, de presidentes. Ya, lo que Pero dice no esto se modificó en 2007, dice, ¿no? exactamente, sí. Cuando durante la segunda administración Arias se trasladó a Tel Aviv, ¿verdad? ¿Cómo es? Se me fue el nombre otra vez. Se trasladó La embajada. eh, la embajada. Se traslada la embajada a Tel Aviv. Luego, bajo la presidencia de Ah, no Laura estaba en Chinchilla, Tel Aviv, ¿dónde estaba previamente la embajada? En Jerusalén, Que es donde tiene que desde estar. se supone que es en Jerusalén Ahí debería estar. Se volvió a Tel y, Aviv. se pasó a Tel Aviv, exactamente.
Luego otro de Laura Chinchilla, ¿verdad? Que votó a favor del ingreso de Palestina a la ONU. Claro. Y el de Guillermo Solís, que condenó la operación Margen Protector en Gaza. En Esos son, 2014, que fue terrible, porque en 2014 sí, fue fue una ujú, guerra muy dura que empezó por los ataques, bueno, como siempre, por los ataques desde Gaza a Israel, exactamente. con una cantidad de misiles que habían tirado impresionantes uno tras de otro, que ya ni me acuerdo el número, pero era indecible. O sea, sí se podía Exactamente. decir, pero me refiero a una cantidad muy grande. Ujú, sí, pero a pesar de esto, ¿verdad? Que es la parte que dejamos para el final, que fue el antisemitismo, eh, rescatando ese periodo, Cindy, donde ellos han tenido paz, donde ellos tienen eh, su vida, sus escuelas. Digamos, por ejemplo, en este momento, usted no escucha en ningún momento que los atacaron, que los molestaron, que ese tipo de noticias no Ya no salen. volvió a pasar. O sea, otra vez separamos lo que es política de lo que es Exacto. sociedad. Y Es lo lo que relacionamos con otro video, Janet, que vos viste, porque estuviste en el chat, estuvimos conversando, eh, acerca de que los países no son amigos, ¿no? En los países hay relaciones de conveniencia, no hay conveniencia. amistad. Entonces, a pesar de todas estas cosas políticas que vemos que pueden ser contrarias a Israel, Israel no deja de colaborar con Costa Rica y de tener relaciones comerciales con Costa Rica. Porque Sí, y no, una, ¿no? perdón, termina. No, me refiero que no deja, no cambia, no. Dábamos el ejemplo, por ejemplo, de Turquía. Sí, no, obviamente no pongo a Costa Rica en el mismo nivel, ¿no? Pero dábamos el ejemplo de Turquía, que Turquía es un país enemigo y sin embargo se sigue comerciando. En el caso de Costa Rica estoy viendo que hubo en los últimos 20 años menos, 10 años, porque los 2014 son 10 años, hubo situaciones que desde el punto de vista político podrían considerarse anti-israelíes y podrían influenciar a la comunidad judía. Sin embargo, Israel sigue tratando con Costa Rica también a nivel político y económico. Totalmente, es algo así increíble. Y además Cindy, esa fundación, la Fundación de las Damas Israelitas, Claro, que ellas Israel, continúan sin importar todo esto. vea Saben que separar. este año tienen el proyecto de entregar en 4 oportunidades, o sea, dividieron el año en en 4 trimestres para estar haciendo entregas Qué a estos bárbaro, lugares. qué Y no bien. estamos hablando de ropa como lo hacían antes o de víveres, estamos hablando de equipo, Vos tenés equipo forma de para... contactarte con ella, sería interesante charlar con alguna. Yo tengo la visita al museo para el 4 de noviembre, la tengo, ¿verdad? Porque hay que solicitarla con mucho tiempo con bastante tiempo. Yo la tengo para el 4 de noviembre. Y ahí tenés Es forma de comunicarte con ella. exacta, sí, Ay, porque está sería en el muy mismo. interesante. Exacto, esa es mi intención, porque yo quisiera saber quién lo organizó. Lo Claro, muy busqué, interesante. sí, quién lo inició. Yo me fui buscando, de hecho, leí el perfil de todas las esposas de los que han trabajado en política judíos a ver si estaba, pero no lo encontré. Entre ellos no lo encontré para ver quién lo fundó. Cindy, si te parece, te leo para finalizar el Dale. artículo que escribió Lo tenés acá Eliezer. en el PowerPoint, si no dejamos de No, compartir y nos vemos más eh, grandes. sí, no, ese no lo tengo Por aquí, eso, ese no lo entonces tengo. pone dejar de compartir o stop share, no sé cómo figura. Exactamente, sí, porque ese sí no lo tengo acá. Lo tengo acá en el monitor que tengo a mi lado, entonces te lo voy a leer. Voy a Dale, dar voz dale. vuelta para leer. Dice así: soy descendiente de judíos polacos que huyeron de Europa en 1925 al 35 por el alarmante crecimiento del antisemitismo que ya desde entonces se sentía.
6 hermanos de mi abuelo paterno, 5 de mi abuela paterna y la única hermana de mi abuelo materno perecieron víctimas de la maquinaria nazi. Pues necesito pasar el control, no pasé No no te pasé el preocupes, mouse. tranquila, tranquila. Y aquí lo paso. Espérate, mi hija me enseñó cómo pasarlo. Dice, tengo dos, una vive en Tel Aviv y la otra en Barcelona. Dice don Eliezer, tengo dos hijas, una vive en Tel Aviv y otra vive en Barcelona. Sin duda, el conflicto entre Israel y Hamas es para mí un asunto personal. Las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas el 7 de octubre despertaron en nosotros la memoria colectiva impresa en nuestro ADN. Nunca desde el Holocausto, escribió él en este artículo, habíamos presenciado tal ensañamiento contra seres humanos por el simple hecho de ser judíos. El 6 de octubre por la noche, al irme a dormir, sonó una notificación en mi móvil. Lluvia de misiles cae sobre Israel. Era poca la información y nada se sabía aún de la incursión en territorio israelí de varios miles de asesinos sedientos de sangre. Llamé a mi hija, que ya para ese momento llevaba 45 minutos encerrada en un refugio del que no saldría en 5 días. No entendía lo que pasaba. Un misil cayó en su barrio, cerca de su apartamento, justo al lado de la calle donde vive su mejor amiga, destruyendo por completo el taller de impresión donde produjo su trabajo de graduación en diseño gráfico un año antes. A pesar de los peligros y pasado el susto inicial, confieso que en estos 2 meses me he preocupado más por la seguridad y la salud emocional de mi otra hija, la que está en Barcelona. En Israel, todas las casas tienen cuartos seguros, fortificados. En todas partes hay refugios antiaéreos Todas las casas públicos. no tienen cuartos de seguridad. Dice, y mi Vale aclarar, mis hijos donde viven no tienen cuartos de seguridad. bueno, eso hay que aclararlo Sí, entonces. no Y mi tienen hija todas. Las más viejitas no lo tienen. dice, y mi hija tiene amigos y familias que se acompañan, se ocupan el uno del otro y se dan apoyo emocional. Además, en tiempos de guerra, la sociedad israelí saca a relucir su mejor cara, la solidaria, compasiva, la que deja de lado diferencias políticas y se une en torno a la defensa del hermano, de la patria y de la nación. Así es. En España, como en muchos otros sitios, se desató una ola de antisemitismo que no veíamos desde la década de 1930. Las máscaras se cayeron. Los que han pasado años justificándose, soy antisionista, no antisemita, revelaron su lado oscuro. El círculo de amigos de mi hija Demostrando que no le es verdad. Demostrando que solo es un disfraz, como dice él, una careta. dice, el círculo de amigos de mi hija le dio la espalda, como si ella fuera culpable de lo que estuviera sucediendo en el Medio Oriente. Que ella se preocupara por su hermana en Tel Aviv, que le doliera la masacre, que se manifestara abiertamente contra los atroces abusos sexuales contra niñas, mujeres, jóvenes, adultas y adultas mayores, le valió el desprecio de quienes se creían sus amigos. De pronto, salir a la calle ya no fue igual. Había que revisar cuándo y dónde habría manifestaciones pro Hamas y no acercarse. A mi hija, que buscaba trabajo, tuve que sugerirle quitar de su currículum vitae toda referencia o cursos de liderazgo en Israel. Cualquier sensación de seguridad queda hecha prisa. Costa Rica es un país excepcional. Si bien en redes sociales han crecido los mensajes de odio en consonancia con otras latitudes, los judíos costarricenses no nos hemos sentido inseguros en espacios públicos. Las manifestaciones pro Hamas han sido pocas, no violentas y poco concurridas, y cualquier incidente de antisemitismo en las calles no ha trascendido. Como diputado de la República,
Acostumbro recorrer las diferentes regiones del país y hasta ahora no he recibido un trato diferente que el de antes de la barbarie del 7 de octubre. En el Congreso he tenido que actuar para evitar la adopción de resoluciones introducidas por diputados de izquierda para condenar a Israel por ejercer su derecho de legítima defensa Otra o vez no equiparar, haciendo la diferencia entre lo que es política y sociedad. ¿sí? Increíble, es algo muy bonito, Es dice. que se ve muy claro, sí. Sí, equiparando en el plano moral los actos terroristas de Hamas con las acciones de defensa de Israel. Y en ello he contado con el apoyo de socialdemócratas, socialcristianos, evangélicos y, por supuesto, liberal, el partido de él. Ah, No puedo hablar por los judíos latinoamericanos en conjunto, porque no es lo mismo vivir en Brasil que en México, en Chile que en Colombia, o en Bolivia que en Costa Rica. Pero, independientemente de lo que haya sucedido en nuestro entorno inmediato, la experiencia de los judíos en estos últimos 2 meses tiene connotaciones de carácter universal. El movimiento de lucha contra el antisemitismo, CAN, Combat Antisemitic Movement, se reportó un incremento del 1.180% en los casos de antisemitismo reportados en los 7 días posteriores al 7 de octubre, a la vez que empezaban a emerger las cruentas imágenes de la barbarie cometida por los terroristas islamistas de Hamas en Israel, grabadas por los propios asesinos y violadores. El que la reacción de una parte nada despreciable del mundo o los más atroces actos antisemitas desde el final del holocausto nazi fuera precisamente soltar, amarrar a ese antisemitismo que hasta entonces calentaba a fuego lento bajo la superficie, ha sido una bofetada a la cara de todos los judíos. ¿dónde se publicó este artículo? Ahora te paso el enlace, se publicó en el semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica acá, pero fácilmente se encuentra en Google. Que los judíos seamos culpabilizados de los ataques en nuestra contra, que se nos niegue el derecho de autodeterminación, cuestionando el derecho de existir el único Estado judío, que tengamos que tomar precauciones extraordinarias al salir a la calle o al llegar a nuestras casas, y todo menos de 80 años de finalizada y todo a menos de 80 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, no es algo que hubiéramos tan siquiera imaginado hace apenas 3 meses. Él lo publicó en diciembre. Ajá. Pero aquí estamos hoy, a finales del año 2023, viendo horrorizados cómo los antisemitas profanan el cementerio judío de Viena, pintan estrellas de David o la palabra judé en casas de judíos en Berlín, disparan contra escuelas y lanzan bombas incendiarias contra sinagogas en Monterreal o pintan esvásticas en la sinagoga de Tamuco en Chile. Nos ha tocado ver marchar pro-Palestina, tomarse en, en festivales antisemitas en ciudades como Londres, París, Madrid, donde hemos escuchado frases como muerte a los judíos, Hitler tiene razón y, por supuesto, desde el río hasta el mar, que revela las intenciones genocidas de quienes las entonan. Mira, en parte develan las intenciones, pero en otra parte devela la ignorancia, porque mucha gente lo repite sin tener la menor idea de lo que está diciendo. Exacto. Hemos tenido que soportar el presidente Petro de Colombia llamarnos nazi. Observamos consternado la indiferencia de organismos internacionales creados para promover los derechos humanos y la convivencia pacífica entre los pueblos, Yo lo vengo haciendo diciendo hace rato, los derechos humanos están cada vez más torcidos. haciéndonos concluir que los derechos humanos son para todos menos para los judíos. O tal vez que manteniendo la tradición nazi en pleno siglo XXI,
Seguimos siendo vistos como subhumanos, no merecedores de derechos. Lo mismo va para la ONG de derechos humanos, de defensa de la mujer y de protección a los niños. Su silencio ha sido asquerosamente ensordecedor. El holocausto nazi no empezó en 1939, ni en la conferencia de Wannsee en 1942, cuando se aprobó la solución final al problema judío. Yo postulo que arrancó en 1925, quizás antes, cuando Hitler publicó Mein Kampf y abrió el espacio para la discusión y eventual normalización de sus ideas extremistas. El rebrote del antisemitismo observado en las 8 semanas transcurridas desde el 7 de octubre no surge en el vacío. Desde la infame resolución de la ONU de 1975 que declaró que el sionismo y racismo, se generó el espacio para transmutar el discurso antisemita en antisionista como paso previo a su normalización. El- Janet, discúlpame, no quiero cortarte. Queda mucho porque llevamos más no, de casi 2 horas y si no, no, ponemos el enlace y que la gente lo lea. Pero, solo queda un párrafo, bueno, solo dale, queda dale, dale, dale. el pogromo del Hamas fue la oportunidad que esperaban los antisemitas solapados de Occidente para sacar a luz su visceral odio reprimido a todo lo que sea judío. Si el mundo aprendió algo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, debe tomar medidas ejemplares y ejemplarizantes contra el resurgimiento actual del antisemitismo. Para los judíos, la principal secuela del 7-10 será un cambio de actitud para enfrentar los nuevos viejos peligros. Israel, que Israel está librando una batalla existencial Es así. y la está dando por todos los judíos del mundo, porque no es solo la existencia del Estado lo que está en juego, es la existencia de los judíos en todas las partes que están siendo amenazadas. Le guste a quien le guste, esta vez no iremos como ovejas al matadero. Muy bien, y aplaudo. Ahora te digo una cosa, yo no sé qué tal será como político, pero qué bien que escribe. Se expresa Como bastante político, bien. es excelente escritor. Claro, como político no sé, pero como escritor, todos mis aplausos. Porque la verdad es Sí, sí. que, este, que estoy de acuerdo en general con todo lo que dijo. Lo único, aclarar eso, no es verdad, no hay en todas las casas de Israel este, cuartos de seguridad, hay en las más modernas, en las más viejitas no hay. Hay por ahí un refugio en el edificio que está o en el subsuelo o en el primer piso, en la planta baja. Este, pero, pero sí hay refugios o en el edificio o en parques hay refugios también. Y en los lugares donde uno va a hacer compras, y que yo también hay Ujú. refugios. Sí, así Así es. que vale la aclaración. Janet, se nos hizo larguísimo, pero es súper interesante, si es por mí yo sigo, pero a la gente pobre la vamos a tener esclavizada acá escuchándonos más de 2 horas. No, estamos todavía, no cumplimos 2 horas, empezamos un poquito después del encuentro porque estábamos esperando a nuestro invitado, que no llegó. Así que bueno, lo lamento. Brian, nos veremos en otra oportunidad, eso espero. Espero que estés bien y, y bueno, agradecerte no solo la charla de hoy, que me encantó todo lo que preparaste, sos una genia, deberías tener tu propio canal. Realmente muy bien explicado todo, te expresás bárbaro y me encantó, sino que además quiero agradecerte todo el apoyo y colaboración con el canal, constante, está siempre presente, tanto si las convoco a una charla grupal, como en los comentarios, como en los estrenos, está siempre ahí y yo te noto siempre y realmente para mí ese apoyo es muy importante y te lo quiero agradecer.
Y bueno, gracias por haber aceptado esta charla y habernos ilustrado tanto, porque aprendí un montón, pero muchísimo, sobre todo porque de Costa Rica conocía muy poco, y me resultó súper interesante todo lo que nos contaste. Como se lo dije a usted en privado, Cindy, en el 2020, cuando yo comencé a orar por los israelitas, nunca me imaginé que un día tuviera la oportunidad de ser un apoyo, un granito de arena para que se sepa la realidad, para que las personas tengan un espacio y no puedan decir, no sabíamos, no conocíamos. Lo está haciendo y Entonces, mucho, ¿eh? eso es lo lindo del canal, Cindy, que se enfoca en esa parte, no en crear una polémica, sino Mm. en presentar la realidad tal cual es. Y soy yo la agradecida por tener la oportunidad de compartir un poco de todo eso que para mí ha sido de mucha bendición aprender, definitivamente. No, muchas gracias. Y para mí es muy importante que todos sepan que tienen voz y que si alguien cree que tiene algo que nos puede comunicar, que nos puede aportar, el canal está abierto, solo tienen que contactarse. En la descripción del video están todas las redes sociales, todas las maneras de comunicación. Así que no hay excusa para no comunicarse si tienen necesidad y quieren hacerlo. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Y como siempre digo, Janet, que todos tengamos paz. Y no olviden darle me gusta al video. Siempre me olvido decirlo. Muchas gracias. Bueno, bueno.